Bueno, gente, buenas noches. Hoy estamos en plan de viernes, así que hagan la previa con nosotras. Eh, Sí, qué divertido. Qué Vos por lo menos estás ahí con divertido. tu vinito, vos ya estás haciendo una previa, ¿sí? No será la previa adolescente, pero bueno, ya no somos adolescentes, Alex, tenemos que admitirlo. No, la previa adolescente ya no interesa. A mí no me interesa para nada. No, la verdad yo no querría volver a mi adolescencia, sinceramente estoy muy bien como estoy. No tengo intenciones. Sí, es que se sufría mucho en la adolescencia. Yo prefiero esta edad, ¿viste? Sí. Yo igual si tuviera 25 no me quejaría. 25 te acepto. La adolescencia no sé, 25 te acepto. Bueno, es un Para mí placer fue una inmenso. época compleja, ¿eh? Para mí ¿Era fue una una época época complicada compleja. para vos los 25? Yo hasta los 30 creo que fue duro. Bueno, Así que, 30. Sí. Cerramos en 30. bueno, Cerramos en está 30. bien. Yo prefiero esta edad. Te digo la verdad, prefiero esta edad. Me parece maravilloso. Habla de lo bien que estás. De lo bien que estás. Bueno, estoy muy contenta que estés acá hoy para charlar. Eh, yo decía que cuando estaba haciendo la lista de gente que quería llamar era como mi lista de deseos, ¿viste? Entonces, cada vez que se concreta alguna posibilidad, es como, chic, es ahí la alegría de saber que es un sueño que se cumple. Eh, Voy a hacer lo que suelo hacer, que es ir mostrando los libros, más que empezar con una presentación formal de Alejandro Laurencich y demás. Y empiezo ahora sí por orden cronológico. Libro de cuentos, Coronada de Gloria, Premio Fondo Nacional de las Artes. Vete de mí, yo tengo la versión de Norma, después vamos a hablar de que hay una nueva versión. Historias de mujeres oscuras, Premio Nacional de Cuento, ¿verdad? Recientemente. Municipal, premio municipal. Municipal, perdón, el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. En Lo que dicen cuando callan, que reúne en los dos libros de cuentos anteriores con una nueva tirada de cuentos también, ya sacado por Alfaguara. La novela Las olas del mundo y el que acaba de salir recién salidito del horno, que como dije es un libro delicioso, me lo leí en un día, en el día menos pensado, ¿sí? Bueno, Ale además está traducida al inglés, al alemán, al portugués, al hebreo, al esloveno, ¿sí? De hecho, hay un documental tuyo en Eslovenia, ¿no? Sí, ¿Cuándo salió? ¿En 2018? claro, 2018, sí, 2018 y creo que el 2019 se presentó acá. Creo que Ya no sí. me acuerdo, porque esto de la pandemia, ¿viste? Sí, viste que Es es como como un que los antes y años un después. se Mm, alteraron, sí, como que uno ya la concepción del tiempo ha cambiado, ¿sí? sí, Eh, pero bueno, sí, para quien no lo sepa, Ale desciende de eslovenos, así que hay una relación ahí con ujú, Eslovenia de, de, de linaje, casi, ¿sí? Así que bueno, muy feliz de tenerte acá. Estas charlas yo las llamé del proyecto al libro, porque en realidad el propósito detrás de estos encuentros es ver la visión de autores, autoras que yo admiro su obra, admiro su trayectoria, ver cómo se da ese proceso creativo desde que las ganas de escribir se van formando ya como un proyecto de escritura y cómo se llega al libro en el sentido del primer borrador, no al libro publicado en sí, sino ese primer borrador que uno ya empieza a trabajar una totalidad, ¿no? Y en general suelo empezar medio por el principio, pero como esto acaba de salir y yo me salgo de la vaina, como quien dice, por hablar de este libro, quiero que empecemos por acá, por lo último que acaba de salir. Y en realidad, lo primero que te quería preguntar en relación a esto, ¿no? Del proyecto, cómo se va formando y demás. ¿Cuándo sentiste que esto se había convertido en un proyecto? O sea, que no era que estabas escribiendo cuentos y demás, sino o sea, tengo que armar y quiero escribir este libro de cuentos. ¿Cuándo ya lo sentiste como proyecto?
No, bueno, cuando tengo así como ya una colección de cuentos, que vos decís, bueno, tengo más de 6, 7 cuentos, digo, es hora de presentarlo a la editorial, ¿viste? Eh, no es que me propongo primero, bueno, voy a escribir un libro de cuentos. Yo voy escribiendo cuentos, voy escribiendo novela, digamos, no, tampoco me propongo nada en especial. Pinta novela, escribo novela, si no cuento, bueno. Pero cuando ya se me va acumulando una cantidad, digo, bueno, voy a empezar a armar un libro. Y ahí sí, dejo afuera cosas que por ahí no consolidan un conjunto, ¿viste? Porque por ahí hay cuentos que no tienen nada que ver con esto, o que son pruebas, o lo que sea. Entonces voy armando el libro. Y bueno, y así se da como naturalmente, tampoco es nada especial, ¿no? Mm, mm, no es lo mismo que cuando haces el primer libro, que pones tanta expectativa, cuando ya tenés varios libros decís, bueno, uno más, uno menos. No es que te da lo mismo, pero eh, es una de las cosas. Yo hoy le decía a alguien, porque me dice, ay, debes estar re emocionada. La verdad que no, o sea, no me emociona sacar un libro, me emociona escribirlo. Y en este caso, cuando es un libro de cuentos, me emociona escribir un cuento, ¿entendés? En ese momento soy feliz. Después, bueno, van quedando ahí. Eh, Tampoco necesito del público para sentir que hice algo bueno. O sea, me encantan las devoluciones y te voy a pedir tu devolución, pero es como una chapa, ¿no? Lo que más feliz me hace es lograr un buen cuento. Cuando cierro un cuento y digo, listo, esto quedó, ese es el instante de plenitud. Después, si sale el libro, si no sale el libro, bueno, sí, son todas cosas que ayudan, porque por supuesto que un editorial te publique, yo trabajo tanto con gente que está, digamos, o que todavía no publicó, o que publicó un libro o dos si quieren probar en novela, y veo la necesidad de ser publicada, pero yo a esta altura no tengo esa necesidad. Lo que sí tengo es necesidad de crecer literariamente, entonces cada vez que escribo algo eh, son como desafíos, a ver si puedo escribir esto, a ver si puedo conseguir plasmar esta idea, ¿no? Y bueno, ¿Y esos qué son desafíos había? ¿Recordaste alguno de los cuentos? ¿Qué cuentos de acá por ahí surgieron como un desafío? eh, bueno, sí. A ver, así a grandes rasgos, me acuerdo, por ejemplo, de dos. Uno es el que le da título al libro, Ajá, eh, el día menos un pensado. día menos pensado, que tenía que decir tantas cosas ahí, quería decir tantas cosas, que digo, que no se me pierda la historia, ¿no? Porque yo soy de las que piensan que una buena historia siempre conquista. Viste que hay gente que dice, bueno, no me importa la historia, no, no. Yo soy amante de las buenas historias, entonces, más allá de todo lo que quiero decir, a través de los personajes que tomo para contar, no sé, un conflicto, algo que vi o que siento, quiero que haya una buena historia, que atrape, que entretenga, ¿no? Tampoco es muy consciente, porque no es que escribo para qué, pero intuitivamente busco una buena historia, ¿no? Que se vea una historia, un hilo conductor. Y esto era muy sutil lo que había que contar, ¿viste? Entonces, me preocupaba mucho que quede justo, que sea preciso lo que le pasa a ella, a esa mujer que de pronto todo lo que hizo en su vida y toda su idea de sí misma se hace polvo, literalmente se hace polvo, cuando ve a la otra, ¿no? Sí, A la cómo esa envidia le vuelve le devuelve un, bueno, pero ¿y vos? ¿Vos qué?
¿no? ¿Qué Sí, pasa con que vos? ahí está la cosa. No sé cómo lo verán los demás. Yo no lo veo como envidia de ella. Yo veo como que observa algo que para ella es despreciable y los demás festejan, ¿no? Esa gatita, como ella le dice a la amiga a la novia de su mejor amigo, para ella es un personaje despreciable. Y entonces, ¿cómo es posible que conquiste ella y no yo, digamos, ¿no? Es lo que piensa ella. Y pone en jaque toda su identidad o lo que ella puede pensar de sí misma. Eh, bueno, ese era uno de los cuentos y el otro es el último, que no me acuerdo cómo se llama, porque siempre se me pierden Bueno, los yo para los nombres. títulos también soy un desastre, pero como lo tengo acá, lo podemos mirar y ya te digo. No me acuerdo de la historia y no me acuerdo el título, ¿no? La gran pausa. La gran pausa. Ese también era muy conceptual, ¿no? Digamos que, como ya te digo, yo siempre busco historias y apoyarme en la historia, pero a veces las cosas que quiero decir son muy conceptuales, son como un pensamiento que me cruza, ¿no? Pero entonces, Y para ir un poco atrás, ¿no? Para ir a la idea, cuando aparece la idea, cuando vos sentís tengo la idea para un cuento, ¿es porque ya pensaste esa historia, esa trama? ¿O puede ser esto? Quiero un personaje que de golpe, por alguna situación, de golpe se plantee, bueno, y entonces yo quién soy. Y después aparece la historia que va por esa idea. ¿Cómo te surge o cómo te surgieron esos casos? Porque a veces cambia de relato en relato, ¿no? claro, no, por ejemplo, en La Gran Pausa, el último cuento, eh, era una idea, ¿no? Que se me cruzó esto de qué es la vida y qué es la vida de una persona que vivió tantos años al lado de otra y la otra se va, de pronto muere. Y entonces a partir de ahí empiezo a buscar el personaje que encarne ese conflicto, pero ya te digo, en ese caso era tan volátil la idea, ¿no? No es un hecho dramático, más allá de que la muerte en sí de esa persona era dramática, pero no se centraba en la muerte de esa persona, Exacto. sino ¿Qué en pasa lo cuando que, alguien tiene que volver a su casa, ¿no? Después de eso. Porque ya arranca ahí, claro, ¿no? Es la vuelta a y casa y entrar a esa casa vacía. esa casa vacía y volver a enfrentarse con lo que se enfrentaba cuando era adolescente, ¿no? A esa idea de la soledad absoluta frente a la eternidad. Entonces, digo, bueno, a ver cómo cuento esto, ¿entendés? Buscaba algo que también mostrara eh, la fugacidad de las cosas, no solamente en lo que yo estaba contando, sino en la forma. Entonces, por eso me pareció que el camino entre que sale de la clínica y llega a su casa era como el sostén estructural para contar ese conflicto, ¿no? Claro. Y bueno, eso te digo, son como a veces desafíos porque no tengo una forma previa mm, para contar eso, entonces tengo como que inventarla. Y ahí está, cuando la encuentro, o por ejemplo el cuento del peronismo, ¿no? Explicar qué es el Yo, si peronismo. hubiera tenido que apostar, yo hubiera apostado por el del peronismo como un desafío. Absolutamente. Y sí fue un desafío porque ese fue un cuento a pedido, digamos, Eh, porque antes de este libro, ese cuento salió en la antología sobre el peronismo que Ujú. hizo Tusquets. Entonces me encargaron un cuento, ¿no? Sergio Holguín y Gabriela Franco eh, me dijeron si podía escribir un cuento sobre el peronismo. Y yo digo, ¿y qué voy a escribir sobre el peronismo? O sea, Claro. si ni entiendo qué es el peronismo. Y justamente ahí diciendo, bueno, pero si yo no tengo claro qué es el peronismo,
y creo que no se lo podría explicar a otra persona. Entonces, puedo hacer esto, conseguir que en el cuento una mujer tenga que explicarle lo que es el peronismo a alguien. Entonces ahí empecé a buscar a quién se lo tendría que explicar. Y Claro. apareció este personaje, el pendejo, el extranjero y qué sé yo, que es como el que le da pie para Claro. que ella Pero piense, es ¿no? hermoso porque llevaste tu propia dificultad al relato. Bueno, ese es el cuento. ¿Cómo explicar el peronismo? ¿No? Entonces, Claro, y obviamente tiene mucho más que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero porque es como es un gran pasaje de historia argentina, ¿no? Del comienzo del peronismo a digamos, a la prepandemia, si se quiere, ¿no? Porque salió antes. Pero es hermoso eso, ¿no? Convertir la dificultad en el sentido del cuento. No, no tratar de claro. resolverla, de decir, bueno, no, bueno, esta dificultad que yo siento es la que tiene que sentir el personaje. Claro, porque además ahí va lo que yo quiero decir. Es algo realmente tan difícil de transmitir para alguien que no lo vivió, que no vivió acá, que siempre te va a faltar algo, siempre vas a necesitar acudir a algo que fue historia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando acabé ese cuento, también sentí, bueno, me saqué algo de encima, estuvo bueno porque pude decir lo que quería, ¿entendés? Y ahí me siento bien, por eso te digo que hay muchos momentos en un libro en los que, claro, después se convierte en un conjunto de cuentos, pero cada cuento es el que te trae un momento de felicidad, ¿no? Sí, además, bueno, lo que tiene el libro de cuentos es que es un armado de muchos borradores, o sea, son muchas versiones que pasaron hasta que vos decís esto está para el libro. Entonces, es como poner a jugar conjuntos que ya cuando ya empezás el libro al armado del libro con versiones que para uno son definitivas, ¿no? Ahora, en relación a eso te quería preguntar, porque obviamente hay cosas que uno puede decir, todos estos me parecen que están buenos, de los que llevo escribiendo los últimos, no sé, 5 años, yo tengo esta cantidad, están buenos, en cuanto a calidad. Ahora, pensar la lógica, porque cada libro tiene su propia lógica, ¿no? Cada libro de cuentos pasa por algún lado. ¿Cómo lo pensaste en este caso? Para hacer, bueno, este sí, este no. Y además preguntarte, vos decías, a mí me da mucha satisfacción cada vez que escribo un cuento. Pero ¿no te pasa en el armado cuando los pones a jugar y demás la satisfacción de empezar a ver el libro también? Eh, sí, claro, porque además de que cada cuento tiene en sí mismo o te genera una satisfacción cuando vas haciendo como el juego entre un cuento y otro y ves cómo se potencian o no, entonces este lo saco. Eso también es un lindo momento, ¿no? Em, y bueno, no, yo es como muy intuitivo, digo, este tiene que ver con el conjunto y también tiene que ver con una idea de, por ejemplo, cuando se me ocurre cuál es el título del libro, también digo, por ejemplo, lo que dicen cuando callan era un título para todos esos cuentos en los que estaba la interioridad de las mujeres y no necesariamente la voz que expresan, sino la que corre por dentro. Y aunque en estos también, porque yo siempre voy a la interioridad, en esto es como que de un día para el otro cambian las cosas. También tiene que ver un poco con la idea de la pandemia, ¿no? Este, mm, yo venía transitando de esta manera el mundo y de pronto todo cambia y bueno, al día menos pensado se me dio vuelta todo. El día menos pensado aprendí lo que es la reacción de mi hijo frente al mundo o el día menos pensado me quedé sin pareja y me enfrento a lo que viene o el día menos pensado me doy cuenta que tengo una vida de mierda o lo que sea, ¿no?
Entonces ya empiezan a jugar todos también en relación a ese título. Claro, claro, entiendo. Yo lo que sentí al leerlo es que también, si bien es parte de tu mundo en general, pero acá lo sentí por ahí más fuerte que en las otras dos, o en las otras tres colecciones de cuentos, es el universo de lo familiar, ¿no? Los vínculos familiares, como familiar incluyendo la pareja, ¿no? Como la gran cosa conflictiva, ¿no? En, de distintas maneras, ¿no? Pero que todo giraba también en relación a eso, ¿no? Distintas miradas de lo que son los vínculos, pero los vínculos estos, de sangre o de pareja, ¿no? Y en ese sentido sentí que era muy orgánico, ¿no? Como que giraba todo como distintas modulaciones, ¿no? Porque claramente es así. A ver, ¿cómo? Poneme un ejemplo porque no estoy entendiendo. Cuando digo lo de modulaciones, o porque digo lo familiar. Porque digo, Claro, de eso. digamos, como el gran eje temático, ¿no? De, bueno, el primer cuento, qué puede hacer una madre por un hijo, qué pasa en ese vínculo, ¿no? Y cómo ella lo ve. En las chicas que quieren leer Las Mellizas, ¿no? Que también la familia como ese infierno que no las de la que, del que no terminan de, ¿no? El paraíso es la lectura y la familia pareciera que fuera el infierno, ¿no? La mina, bueno, del que hablábamos, ¿no? El que le da título, ¿no? Esa cuestión de el vínculo de pareja como esa elección, pero a nivel de como ellos son una unidad, son una pareja, como si vos te vas, entonces yo quién soy, he vivido equivocada, ¿no? Lo que yo creía que seduce no seduce, pero más allá de que está el amigo y está la otra chica, es también con el otro, ¿no? Con esa construcción que se hace, obviamente el de la mujer que pierde a su pareja y tiene que volver a enfrentarse con la soledad y cómo ella lo vive. Estoy mirando para ver que, bueno, la torta, ¿no? Y esos vínculos entre hermanos y lo que pasa con la herencia. Eh, incluso, no sé, el de la guionista, que no me acuerdo ahora el título, es La huella de los días, Merecido, ¿es? merecido. Merecido, ¿no? También hay toda una cosa, si bien ahí sí tiene que ver con ella ¿no? Pero es también la madre, ¿no? Porque Sí, pareciera como que no hay toda una cosa, no solo con la madre por lo cual ella se va, sino que es como esa introyección de todo eso que le criticó a la madre, ¿no? Se le va como exponenciando. Entonces, para mí era muy claro. orgánico cómo son distintas miradas, pero llevado a eso, ¿no? A ese mundo Sí, familiar, afectivo, el conflictivo. merecido es digamos, viste que a veces vos decís, no voy a darle bola a esta persona, un familiar, sobre todo una madre, un padre. Es decir, basta de mandatos, quiero escapar de los mandatos. Y cómo ella termina como poniéndose en sí misma, ¿no? El mandato de la madre, que es, ojo con lo que te pasa, seguramente debe haber algo escondido ahí No te y puede estar termina, pasando esto y que sea lindo, no te puede pasar. claro, ¿no? Sí, claro, algo debe haber, ¿no? Esa idea, sí. Sí, claro, porque uno es en relación a los otros, una o uno, no, nunca estás solo o sola. Los demás también determinan lo que sos y los vínculos con los demás, claro. Eh, ahí te vas reconociendo o te vas odiando o te vas queriendo en relación a los demás. Mm. Sí, por supuesto, pero bueno, en este caso digo, hay sobre todo sobre el universo esto de la familia o la pareja, donde por ahí tenés otros relatos en relación a la amistad, en relación a otras cuestiones. Yo acá lo sentí muy orgánico en ese sentido. Ahora que decís esto, ¿no? Del día menos pensado, alucino también con eso, ¿no? De cómo es realmente, ¿no? Cómo las cosas pueden cambiar, todo lo proyectado, no sé, pensaba también Luzbel, ¿no? De ese nacimiento, no quiero spoilear,
Pero bueno, también como la realidad, ¿no? Te cambia, ya que ella haya quedado embarazada para el protagonista es como algo que cambia, ¿no? Pero estas cuestiones que estás diciendo claramente están en todos los relatos y en ese sentido es muy actual, como bien decís, ¿no? Creo que pega en un lugar que está ahí muy presente para todos, ¿no? No sé cómo veremos esto en unos años, pero claramente todos sentimos muy a flor de piel cómo las cosas pueden cambiar Y sí, porque literalmente. fue realmente una lección, ¿no? Lo de la pandemia. Para mí significó una gran lección. O sea, viste cuando dicen esa frase, hace planes, si querés hacer reír a Dios, hace planes. Hace Bueno, planes, sí. la pandemia vino a ser prácticamente la puesta en escena de esa frase, ¿no? Porque realmente, ¿qué podés planificar? Si el día menos pensado se da vuelta todo, lo vimos claramente, el mundo se paralizó y todavía no llegaron los cuentos míos en relación a eso, pero yo creo que en algún momento voy a escribir sobre esa sensación de qué es lo que está pasando. O sea, enfrentarse a eso, a la parálisis del mundo, eh, y la necesidad de volver a ver quién sos, qué estás haciendo, ¿no? Y eso pasa de un día para el otro y no ya en una vida, en el mundo pasó. Eso es una Claro, cosa eso es de para mí locos. lo más, digamos, son esas cosas que uno dice, no parecería verosímil, ¿no? Uno lo pone en un relato y esto no sería verosímil, ¿no? Son esas cosas Claro, que realmente son impensadas, por más que ya había gente alertando de que algo así podría pasar, ¿no? Pero no a este nivel de lo que se vivió. Para mí también algo que sale muy de ahí es que es importante para uno, ¿no? Creo que en esas situaciones límites te obliga a decirte, bueno, ¿y a mí qué necesito realmente para ser feliz? Si me sacan todo, ¿no? Si me sacan la cotidianidad, me sacan qué es lo que necesito para ser feliz, ¿no? Independientemente de que a veces no te lo podés dar en ese contexto, pero saber eso, ¿no? Que, bueno, ¿qué me importa realmente? claro. Mm. Pero bueno, estamos yendo hacia lugares por ahí muy filosóficos. Ahora, conectando hacia atrás, ¿no? Porque yo siento, obviamente, que llevar el último libro con el primero nunca es del todo justo. Pero vos sentís con este, ¿no? Con Coronadas. Porque yo sentí que había algunas cosas, bueno, ya te lo había dicho, ¿no? Para mí el primer cuento que a mí me voló la cabeza, ¿no? Alma Oscura, eh, tiene una unión a felicidad, ¿no? Un cuento de acá de Coronadas de Gloria. Obviamente, Felicidad es un bebé y acá ya es un niño, ¿no? Es un niño de 11 años, pero que tiene que ver con eso, si bien las madres no son la misma mamá, no es el mismo personaje, pero hay un diálogo muy claro para mí, ¿no? De, bueno, hasta qué límites, qué cosas oscuras el supuesto amor, o no supuesto amor, pero el amor en la maternidad a veces te puede llevar a lugares muy oscuros con el resto del mundo que no sean tu pequeño o tu pequeña, ¿no? ¿Vos esos diálogos los sentís o no? ¿O son cosas que están ahí y no es que de golpe sentís que hay en el sentido de si hay ideas que vos sentís que sí, yo escribí algo sobre esto, pero ahora quiero, ¿cómo lo escribiría desde ahora? O quiero ampliar esto, o siento que antes por ahí no llegó a ser y ahora siento que tengo unas herramientas como si fuera un expansor, ¿viste? De cierta, si bien todos tenemos nuestras obsesiones que nos siguen rondando, pero bueno, en algunas cosas yo sentí que acá había una unión muy clara, por eso te quería preguntar eso. Bueno, pero ves, ahí vos lo dijiste, la obsesión es el tema de la maternidad. O sea, no es que yo digo, bueno, acá escribí una cosa, ahora voy a escribir sobre esto otro. El tema de la maternidad a mí me interpela, es algo permanente, ¿no? Justamente ayer leí un cuento de Foster Wallace que se llama Encarnación de los Niños Quemados, no sé si lo leíste. No le leí, ¿no? Bueno, no lo leas,
no lo leas porque es el horror puro. O sea, en una de las frases del libro, el tipo dice, si nunca lloraste y querés hacerlo, tené un hijo. Yo creo que ese cuento es el mejor anticonceptivo que hay, porque ves eso y decís, no se me ocurriría jamás tener un hijo. Sin embargo, el tener un hijo es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo y es una experiencia intransmitible, o sea, no se puede decir lo que significa, ¿no? Y sin embargo es dolor permanente, dolor porque uno imagina lo que puede llegar a pasar si algo le pasa a ese hijo. Y no importa si tiene 1 año, 2 años, 20, 40. Eso es lo peor, que es toda la vida. Entonces, no es que yo me propongo, bueno, ahora voy a abordar este otro plano. Eh, el tema de la maternidad está siempre presente para mí y bueno, cuando se me ocurre algo, cuando veo la chispa de algo, ¿no? Que se puede armar en un cuento, digo, esto lo tengo que contar. Y entonces busco el personaje, busco la escena, voy como armando toda la escenografía para que eso que yo siento que tengo que decir pueda decirse de forma natural. Claro, claro. Entonces, volviendo sobre lo que te había preguntado antes, para vos es el chispazo que te lleva a escribir, digamos, lo que hace sentar el culo en la silla y buscar, no es la historia, sino es como una pulsión en relación a algo que querés decir puntualmente, casi como una idea, por decirlo, no ensayísticamente, obvio que no. Pero digamos, para vos, ese, viste que hay gente que te dice, no, yo tengo primero una imagen, o yo tengo primero un personaje, o me aparece una frase y tengo que ver hacia dónde. Para vos es eso, es, tengo esto que quiero decir, bueno, ¿cómo hago para decir eso en una buena historia? Ese sería como en algún punto cómo te funciona. Claro, a veces son cosas que querés decir y a veces ves en algo que sucede también algo que vos querés señalar. O sea, no es que siempre entra por el mismo lado. También a veces puede ser una gran frase que decís, como dijiste recién, me voló la cabeza. Bueno, a ver, ¿por qué me voló la cabeza? Porque esto me identifica, porque esto, entonces, a ver, armo la escena para poder para que esa frase o eso que observé esté en primer plano, ¿no? O sea, viene por cualquier lado el disparo. Vos tenés que agarrarlo y decir, acá tengo la bala Claro. y la voy a analizar, ¿viste? Es así, es una cosa que ¿Y lo haces eso tenés en que estar... lo haces eso en tu cabeza o ya en el papel? Cuando estás buscando la No, historia, no, cuando ya no, estás sentada no. En escribiendo o general, estás rumiando. no, no, no. En general paso mucho tiempo con una como idea dando vuelta ya te digo, una idea o una frase o una imagen y digo, bueno, a ver, está ahí y da vuelta hasta que en el momento que me siento a escribir ya hay mucha responsabilidad, porque viste que cuando uno le da un soporte a algo que piensa o que siente o que vio o escuchó o lo que sea, es como que ya le estás poniendo nombre, digamos, ¿no? Claro, Y entonces después pensás, y si fue una forma equivocada, es como que hay que empezar todo otra vez. Es muy un momento de mucha tensión sentarte a escribir eso que, por lo menos en mi caso, eso que está dando vuelta. Porque mientras está dando vuelta podés verlo genial o modificarlo y qué sé yo, pero una vez que vas al papel y elegís con qué palabras decirlo y por dónde empezar y todo eso, muchas veces se te desconfigura la idea, ¿viste? Decís, la forma me está comiendo la idea, o no sé, es como una batalla contra vos misma y contra las palabras, y a la vez te estás valiendo de las palabras y de todo lo que tenés adentro. Entonces, es un momento de mucha tensión. Una vez que ya después aparece una forma buena que vos decís, sí, me gusta por dónde arranca, bueno, ahí se puede trabajar hasta el infinito, pero
pero ese momento de pasaje de la imaginación o el deseo al papel es un momento de mucha tensión. Y después yo sé, eso lo sé y con los años cada vez lo sé más, que no hay idea que no se pueda contar, o sea, puede llevarte más o menos tiempo, pero el trabajo lo consigue, o sea, trabajar una idea hasta que consigue la forma adecuada es siempre posible. No es que vos decís, no me salió, uy, bueno, lo tiro". No, no, en algún momento eso va a salir, o lo seguís trabajando, o lo torces un poco más, o empezás en la mitad de lo que escribiste, pero ahí está, o sea, hay que trabajarlo. Si una versión de un cuento sale rápidamente bien, genial, porque tenés menos trabajo, después pasás a la parte más linda que es pulido, que es, viste, encontrar esa música en la prosa, pero si no llega desde el vamos, no es imposible conseguirlo, tenés que trabajar nada más. Sí, además pensaba cuando hablabas, ¿no? Esta cosa de, bueno, no hay ideas que sean imposibles de plasmar. Yo también creo que por algo esa idea te llegó, ¿no? Por algo está ese interés. Puede ser que por ahí te lleve más años que meses, en el sentido de que, bueno, lo dejaste en barbecho porque no le encontrás la vuelta y decís, Claro, bueno, avanzo con otra cosa, con otro cuento, con otro proyecto en el que estoy, digamos, eh, y después por ahí volver. A veces puede pasar, no sé, cuando hablaba con Mori Ponsowi, ella decía que la novela que terminó ahora, que espera que esta sea la última versión y ya finalmente publicarla, le llevó 12 años. Pero claro, le llevó 12 años, pero en la mitad hizo dos libros más. Pero dice, yo me di cuenta cuando la estaba tratando de escribir que no tenía las herramientas para lograr hacer eso que quería hacer todavía. Dice, entonces, claro. la otra novela que escribí, que en ese caso era Busco un amigo, era para ensayar alguna de las cosas que digo, bueno, yo, esto es una de las herramientas que tengo que tener y todavía no la estoy manejando tanto. Bueno, me concentro en eso, ¿no? Claro. Y bueno, si uno lo hace con una novela, ¿cómo no hacerlo con un cuento? Decir, bueno, a veces uno ni siquiera es consciente, yo creo, de por qué no está funcionando. ¿No? Como decir, esto no funciona, pero no. Y bueno, sí, es un buen indicio de o dárselo a alguien más a ver qué te dice el otro, o dejarlo descansar un poco, porque a veces uno también dice, digo, con mucho trabajo se logran cosas, pero hay veces que más que persistencia es tosudez, ¿no? Y si uno relaja y viste cuando uno se quiere acordar un nombre, que decís, pero ¿cómo puede ser que no me lo acuerde? Que no sé qué, que va, y cuanto más trates, peor es, y si por ahí vas y te tomas un vaso de agua, te fumas un pucho y qué sé yo, decís, ah, sí, fulanito de tal, ¿cómo no me acordaba? ¿No? Claro, hay cosas que, por ejemplo, la primera novela que yo escribí en mi vida, que nunca salió publicada, se llamaba Días sin Gris y tenía como 1000 páginas, ¿Cómo se llamaba? nunca, Para que eso nunca lo supe. ¿Cómo era el título? Días sin Gris, Día sin Días gris. sin Gris. Y bueno, estuvo por ser publicada en Planeta, o sea, estaba entre Paula Pérez Alonso y Juan Forn, que sí, que no, o sea, no era que era un material absolutamente descartable, había una idea y todo eso. Pero pasaron muchos años hasta que yo me di cuenta cómo era que había que contar esa, no, esa historia y entonces fue Las olas del mundo. Yo tenía muchísimo más oficio encima y además me di cuenta de qué era lo que no estaba funcionando en esa primera novela, que yo ocultaba lo mejor, que era el proceso imaginativo de la protagonista. En vez de exponerlo, lo ocultaba y lo mantenía como sorpresa y en el final te das cuenta que era todo inventado por ella. Muchos años después pude escribir esa historia y hacer valer no solamente la historia, sino la voz De ese de personaje. ese personaje, ¿entendés? O sea, sí, muchas veces necesitas más como más oficio o más experiencia,
para poder ver dónde está lo mejor de un cuento o lo mejor de una novela. Y eso también, muchas veces a mí me pasa en la supervisión que tengo un autor, una autora a la que estoy supervisando y llegan a un nivel, bueno, muy bien, correcto, esto está correcto, pero si ese mismo cuento lo agarra 2 años después, con mucho más oficio, lo vemos y hay un montón de cosas que ya tienen que cambiar. O sea, que sabes escribir mejor. Entonces, no quiere decir, muchos de estos cuentos además tuvieron una forma previa, incluso algunos fueron publicados y yo los retrabajé para este libro porque dije, no está totalmente expuesto lo que se puede exponer. O sea, eh, para sacarle el jugo a algo, también tenés que tener más conocimiento, más oficio o lo que sea. Así que por eso digo que el trabajo lo puede, pero muchas veces para conseguir la altura para estar a nivel de ese trabajo, son años de trabajo. No es que, bueno, me siento hoy y mañana y pasado y lo saco. A veces pasa 1 año, 2 años, 5. Mirás eso y decís, ahora sé cómo se puede escribir. Es que Entonces, además yo creo que, además de las herramientas y del oficio, también tiene que ver con una madurez de la mirada del mundo, ¿no? En el sentido de que también vos creces, no solo tu capacidad literaria, ¿no? Entonces hay veces que decís, sí, sí, digo, a veces las cosas que no salen es no solo las herramientas literarias que por ahí uno todavía no tiene, sino que uno está haciendo como aproximaciones de lo que realmente quiere decir, porque todavía hay algo ahí que uno mismo no terminó de macerar, ¿no? Y entonces cuando volvés decís, no, pero pará, si lo importante era esto, ¿no? Si, y hay algo ahí, es un poco difícil a veces de explicar porque es un poco abstracto, no es que uno dice, digo, no, yo acá estoy simplificando, tratando de hacer como una cuestión media metodológica, pero lo cierto es que la creatividad no funciona así, no es yo voy a escribir sobre esto y uno se sienta y escribe sobre eso, ¿no? Son como disparadores, cosas, calentura, básicamente, ¿no? Uno tiene que estar un poco caliente con la idea, con lo que se te ocurrió y llevarlo y explorarlo y ver hacia dónde te lleva. Pero me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Y no importa la edad que tengas, porque no es, bueno, claro, tenías una idea a los 20 y entonces a los 35, sino, bueno, por ahí tenés 50, y la diferencia entre 50 y 55, uno diría, ¿qué diferencia hay? Bueno, vida, ¿no? Y que hay algo ahí que tiene que terminar de macerarse, ¿no? Entonces me parece que está buenísimo también dar ese espacio. ¿Por qué apurar algo si a uno no le termina de convencer? Y en relación a eso, ¿cómo tomaste esa decisión, digamos, digo, porque la primera novela que salió es Vete de mí, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión de, bueno, dejo los días sin gris y me pongo con Vete de mí, digamos, me pongo con otra historia, por decirlo de alguna manera, no necesariamente Vete de mí, pero ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, sí, hay gente que puede estar interesada, pero no me interesa seguir insistiendo con esto, porque para mí no, todavía no, no logré no lo que fue quería? así. Digamos, esa novela, cuando la terminé, yo no tenía ningún vínculo con el ambiente literario, entonces se la llevé a Ana María Yuga, que era la prima del marido de una amiga. Era la única escritora con la que yo podía llegar a tener un encuentro, porque en mi familia no había escritores ni nada, entonces, bueno, se la llevé. Y ella me dijo que la iba a leer y me dijo, y bueno, te ¿Mil convendría, páginas le llevaste a Annie Yua? sí. Y ella, muy astuta, empezó por el final y me dijo, es muy bueno esto que escribiste. Pero claro, después cuando leyó, o sea, yo iba escribiendo así de principio al fin y en ese proceso, que fueron 2 años de escritura, cuando terminé la novela no era la misma escritura que cuando la había empezado. Y yo todavía no tenía ni idea de esto de, bueno, retrabajar el material, o sea, así como iba saliendo, pasaban las páginas. Y bueno, entonces ella me dijo, te convendría hacer un taller. Y bueno,
busqué taller, caí en lo de Liliana Hecker y empecé, Liliana me dijo, ¿querés trabajar esto o querés empezar una nueva? Una nueva, le digo, o sea, ya está, ¿viste? Yo quería seguir escribiendo y empecé Vete de mí y después iba escribiendo cuentos y lo primero que salieron fueron los cuentos publicados, o sea, por eso no es que uno dice, bueno, yo soy autor o autora y me propongo escribir esta novela. Lo que uno se tiene que proponer es escribir y ser feliz escribiendo. Después si llega el libro, no llega el libro, llega más tarde, empiezan los cuentos. O sea, uno tiene que tener compromiso con el oficio y con esa necesidad absoluta de sentarte a escribir una historia. Para mí es lo más valioso. Si viene gente que me dice, no, porque yo más o menos en 2 o 3 años quiero publicar, oye, y bueno, me parece que se equivocó de profesión, ¿viste? Porque no es así, no es que yo quiero publicar. O sea, vos querés escribir o publicar. Si querés publicar, anda a alguna de estas editoriales que te cobran por publicar y publicá. Pero eso no es hacer literatura. Entonces el compromiso con la literatura no exige tiempos, es nada más que es esa pasión por sentarte, por necesitar de la palabra escrita para decir las cosas, como un músico necesita de la música o un artista plástico del color, de la forma, la materia plástica. Nosotros necesitamos la palabra y eso nos cura, eso nos sana, eso nos lleva a alturas imposibles. Después, si se publica, si no se publica, si gana premios, todo es maravilloso. Pero yo insisto, el momento más maravilloso es estar escribiendo, no es ver tu libro en la feria del libro. Eso viene con los años, sí viene, y a veces no viene, y chao, listo. No te quita nadie el ser escritor o escritora, aunque no publiques, ¿no? Hermoso, hermoso. Hermoso para curar ansiedades, ¿no? Yo igual reivindico, sí, la intención de ser leído o ser leída, ¿no? La Y necesidad, yo uno sé, hay hace mucha esto. gente. A mí eso, yo cuando escucho, dice, bueno, el escritor o la escritora necesita el lector o la lectora. No, digo, no. O sea, no, para mí no. O sea, es genial tener lectores y lectoras, pero para mí no. Para mí la felicidad de estar escribiendo algo bueno y conseguirlo y sentirte así como que estás creciendo. Bueno, sí, obviamente, claro, ahora pienso, necesitas a alguien calificado que te diga esto está bueno o no, pero una vez que esa persona que vos admirás o que admirás su trabajo, lo que sea, te da el visto bueno, seguís solo o sola, ¿no? Que llegue a una librería es como la frutilla al postre, la Sí, torta ya igual yo está cuando hecha. digo reivindico la necesidad de ser leído o ser leída, no me refiero necesariamente a ser publicado. Me refiero a qué le pasa a otro con eso que uno creyó, que creó, digamos. Puede ser perfectamente en una instancia de taller grupal y ver qué le pasa a los otros o a algunos amigos de confianza que uno sabe que son buenos lectores, que, digamos, a eso me refiero con reivindicar, ¿no? Que hay ahí, digamos, para mí todo arte es comunicación, uno lo hace también en Sí, pero aras de otro, pero no necesariamente ese otro implica lo que muchas veces la la gente cree. comunicación puede ser con vos misma. O sea, No sé si alcanza, no sé si alcanza. porque digamos, vos sentís cuando, yo supongo que le debe pasar lo mismo a un músico o a una música, ¿no? Cuando lográs el arte, cuando lográs eso que decís, esto es total verdad, esto es además calidad, eh, ya eso está presente. Si alguien lo lee o lo escucha, en el caso de música, y te aplaude, maravilloso, pero cuando eso está logrado, ¿qué más se necesita? ¿Entendés? Yo digo, te No, conectás con... esa sensación orgásmica de cuando uno hay algo que decís lo logré,
¿no? Lo logré en el sentido de, es esto lo que quería hacer y sé que con estas herramientas hasta acá llego, pero esa sensación de que, bueno, como lo dijiste vos, ¿no? Tocaste ese punto de verdad, ese punto de la verdad de lo que vos querías hacer, eso es impagable. Eso es impagable y eso es escribir para mí, sin duda, La sin verdad duda. y la belleza, ¿no? Porque se unen. Cuando vos sabés que acabás de hacer algo donde está tu verdad y está expresado de una manera que es arte. Cuando comprendes eso, bueno, todo lo otro viene como agregado y es maravilloso y que te paguen hoteles y que la gente te Bueno, aplauda y sí, que... yo igual no estoy hablando de la vida, de esa supuesta vida de escritor. Sí, obviamente que todo eso es lindo y obviamente que los halagos son lindos. Me refiero más bien a ver qué pasa con otro, ¿no? En el sentido, qué le pasa. Para mí hay ese momento orgásmico con uno, digamos, en la escritura misma y demás, pero después es maravilloso ver qué le pasa a otro, ¿no? O sea, ver un poco Sí, sí, un está otro que bien, es digo, puede verdad lo que ser decís. un buen lector Sí, amigo, sí. no la feria del No, no, libro y cómo te es verdad lo aplauden, que ¿no? decís, porque son como dos momentos de placer. Vos conseguiste algo que te da aire, que decís, esto está, es lo mejor, como decía Truman Capote, es la naranja, no hay posibilidad de sacarle nada ni agregarle nada, es esto. Y después viene alguien y te dice, me conmovió, y es otra instancia de placer, pero que ya no tiene que ver con la escritura, sino con el producto, ¿no? No sé cómo decirlo, pero es como que se abre otro momento de placer. Por eso, para mí, puede ser muy egoísta esto que digo, pero el hecho de escribir no necesita el lector, digamos. ¿Sos feliz escribiendo? Bueno, eh, busca hacerlo cada vez mejor, busca saber cómo se hacen las cosas. Es como, no sé, un carpintero. Bueno, sí, puede tallar un cacharrito y decir, mira qué lindo, uy, cuánto oficio y qué sé yo. Pero entonces decís, bueno, pero quiero tallar esto otro y quiero, y un día te pones a tallar, no sé, algo que implica muchísimo trabajo y un desafío enorme y lo conseguís y decís, listo, ¿entendés? Y después si viene alguien a decir qué maravilla, bárbaro, pero vos sabés que es una maravilla eso. Entonces, no sé si necesitas. Y claro que yo agradezco cada lectura y me encanta que me digan, a mí me llegó por tal lado o a mí por tal otro, pero son como estímulos para caricias al ego, ¿no? Porque no tienen que ver con el hecho de escribir. Aunque no tuviera más lectores, yo seguiría escribiendo. De hecho, escribo mi diario todos los días y no lo lee nadie. ¿Viste? Y Sí, ahí también hay pongo, algo que yo creo que a los que escribimos nos define independientemente de la carrera o no carrera que uno tenga, ¿no? Pero eh, ¿qué es eso? No podés dejar de escribir. ¿Viste? Cuando la gente dice, bueno, ¿por qué no pasó esto con el libro? Entonces voy a dejar de escribir y demás. Bueno, si podés dejar de escribir, entonces no escribas, ya fue, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es, yo me doy cuenta más que cuando no estoy escribiendo ficción, empiezo a ficcionalizar otras cosas. O sea, los mails se vuelven relatos, ¿no? Hay una pulsión por narrar sí, que es nuestra, que nos define, y yo creo que a un músico le pasa igual, a un pintor le pasa igual, digamos, que no tiene que ver con ahora, y creo que es lo lindo, ¿no? Creo que cuando uno reconoce eso en uno, puede tomarse un poco menos en serio también, ¿no? Un poco lo que vos decís, de, bueno, concentrate en lo que te está generando, si es tu diario, no importa, ¿no? Pero hay ahí un pero placer ¿cómo eso de de dejar tomarse en serio? O sea, cuando vos escribiste estás tomando absolutamente en serio, porque eh, alcanzar, alcanzar lo máximo que podés dar es una tarea enorme. No es bueno, así me salió y bueno, más o menos pude expresarme. No, tenés que ser como honesta con vos misma y decir, esto es lo máximo que pude dar.
O sea, esto tiene calidad, esto tiene belleza, esto tiene verdad. O bueno, me salió así, más o menos está bien, porque para eso, no sé, dedícate a otra cosa, ¿no? Me parece que por eso es tomarse muy en serio el hecho de Yo digo, sentarse a tomarse en escribir. serio, yo digo no tomarse a uno en serio, yo digo tomarse la tarea en serio sí, pero hay algo del juego, ¿no? Que a mí me parece que hay veces que la institucionalización, y a veces no importa si es alguien que realmente tiene carrera, ya proyectó una carrera, ¿no? Entonces hay como una cosa de, como vos decías, ¿no? Yo en 2 o 3 años quiero publicar, o como que ya hay una cosa armada y es, no, volvé a encontrarte con el placer que te tiene que dar lo que estás haciendo, con lo lúdico que tiene también la creación Claro, y demás. En- y ahí está la búsqueda, ¿no? Ahí, en ese sentido, digo, no tomarse tan en serio, ¿no? Como en volver a la cuestión de, bueno, esto uno lo hace porque, o sea, yo en algo que coincido plenamente con vos es, yo, esa gente que dice lo tortuoso que es escribir y cómo la verdad que no entiendo, entonces, ¿para qué? ¿No? Esta cosa mm, de, obviamente que hay veces que escribir lleva un riesgo y hay veces que uno dice, ¿por qué me metí en esto? Y hay veces que está tocando partes de uno que duelen, pero para mí también, si esto no es un acto gozoso, ¿para qué lo estás haciendo, no? Si hay algo ahí, más allá de que hay un privilegio en poder hacerlo, ¿no? En tener por lo menos algo de tiempo, por poco que sea, para poder hacer eso. sí, sí, hay gente que dice, no, a mí el trabajo de corregir, por ejemplo, no, a mí me gusta escribir, corregir no. Yo digo, bueno, corregir es Escribir. escribir. O sea, em, que vos tengas una primera versión mucho más acertada de la que tenías hace 20 años cuando escribías tus primeras versiones, eso es oficio, pero no quiere decir que esa primera versión que saques quede así, o sea, después la tenés que ver con objetividad, decir, a ver, ¿dónde puedo exprimir cada frase, ¿no? Buscar cada vez más la precisión en las cosas, la música, todo eso que además te va dando la literatura, porque más trabajás, más sabés y más se te abren caminos. Entonces, si alguien dice, hoy es un hastío para mí tener que sentarme a corregir, digo, todavía no entraste a entender lo que significa. Eso no es un autor. Alguien que dice eso no es un autor. O es un autor que no pasó la barrera esta de la ignorancia, bueno, esto es inspiración. Entonces, la inspiración es arte. Lo que no es inspiración, bueno, ya le baja calidad. No, yo creo que es como que una vez que atravesás esa barrera y que te das cuenta que el hecho de sentarte a elegir palabras o signos de puntuación, dónde poner una pausa justa, dónde estirar la frase o moldearla para que sea más suave en vez de más dura, todas esas son elecciones y es un juego, pero alucinante. Entonces, zambullirse en la literatura es también aprender a atravesar esas barreras que para mí son de ignorante, ¿no? El que te dice, no, no, a Sí, mí hay no. algo muy infantil en creer, para mí, a mí me resulta lisa y llanamente suena duro, pero infantil, cuando la gente cree que el acto inspirado y demás, o sea, de las grandes obras que uno disfruta leer, ¿cuántas páginas creen que salieron así de entrada? Si hay un párrafo, maravilloso, pero, pero me parece esa cosa muy, no sé, a mí me da la sensación de falta de ganas de sentarse a laburar. ¿Qué querés que te diga? La gente dice la inspiración y no Sí, sé o qué. desconocimiento. Yo te digo, después de tantos años de hacer supervisión y taller, yo veo que hay mucha gente que le cuesta por ahí 1 o 2 años entender
dónde está la llave para pasar al otro lado, ¿entendés? Como que hay mucha resistencia al principio y creo que es desconocimiento, el pensar que, no, bueno, si lo estoy trabajando, si estoy manipulando lo escrito, es que no estoy siendo, oh, espera que me apareció mi alarma para tomar la pastilla del colesterol. Ay, em, bueno, claro, es como que se sienten como que están traicionando la idea de la literatura, que es prácticamente un toque divino, ¿viste? Vos sos escritora, entonces tenés conexión con lo divino, pero cuando entienden que esa conexión es ir, bucear en la profundidad, no solamente de tu interioridad, sino la que construye el lenguaje, ¿no? El elegir una palabra y no otra, lo que se está fraguando ahí en el papel, delante de tus ojos, que a veces con mucho trabajo aparecen cada vez más como se abren mundos, ¿viste? Porque vos decís, hay algo que no esperaba que se uniera y se unió ahí, y esto me da alas, y cada vez estás como alturas cada vez más inimaginadas, ¿no? Entonces, eso es desconocimiento, eso es ignorancia. Cuando empiezan a conocer esto, que por ahí les lleva años, entonces sí, vuelan, todos vuelan y allá como que entienden que no necesitas sacar un libro este año o en 2 años, sino buscar eso, ¿no? La belleza de lo que querés decir y decirlo de la mejor manera. Hay una mejor manera. Si conseguís la mejor manera, ya está. Totalmente. Me hace el pie justo para algo que no quiero que cerremos sin haber hablado, que tiene que ver, ya que hablamos tanto de la corrección y volver sobre el texto y por qué no es pérdida de espontaneidad, como quien diría, ¿no? O de inspiración, sino todo lo contrario. Vete de mí, digamos, bueno, no acaba, pero tuvo una reedición reciente, ¿no? Ay, En sí, a Factotum, ver si ¿verdad? tengo acá el libro. Espérate, no sé si estará acá. Porque les explico, esta edición que yo estoy señalando es la de Norma. Que ella, ya que me das el pie, vamos a mirar. Esta es ahora la Es- nueva. Esa es la nueva. Claro, este libro salió, Dios mío, en el 2000. Para mí hacía poco que había salido. En el 2000 salió No, la como versión de... 2000, 2009. Ese salió en el 2009 y la reedición, que es Ah, esta, no, 2009, ya me parecía, salió, digo, como 20. Y esta esta es salió en de el 2019. 2019, o sea, 10 años después. 10 años En, después me di cuenta de que había muchas cosas que para mi nivel literario del 2019, esa novela no tenía, o sea, entonces le trabajé diálogos, le trabajé escenas, digamos, la historia es la misma, porque si no, para eso escribo otra historia, ¿no? No tenía sentido cambiar la historia. Me atuve a lo que había escrito, pero lo llevé a un nivel mucho más alto de escritura para mí, y le volé cantidad de cosas de más que veía y todo eso, ¿no? ¿Y Y fue, volaste escenas o personajes? no, 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 la historia es la misma y las escenas estaban bien planteadas, pero lo que hice es muchas veces, por ejemplo, en los diálogos o mismo en la prosa, se decía a veces, se explicaba mucho más de lo que se necesitaba. Yo ahora soy una convencida de que cuanto menos puedas decir para generar más impacto, es lo correcto, lo que hay que hacer, ¿no? O sea, dejar que intervenga el otro en la lectura, no darle todo servido, no hacer la explicación. Yo cuando empecé a escribir la primera novela, esta que te digo, Días sin Gris, mirá lo que hacía, por ejemplo, ponía un sustantivo y para que el lector entendiera lo que yo quería decir, le ponía 3 adjetivos para que se acercaran a justamente lo que yo quería decir. Con los años me di cuenta de que era al revés.
Si vos conseguís el sustantivo justo, no necesitas decirle más. O sea, hay mucho menos pretensión de enseñarle al otro a dónde tiene que llegar y más necesidad de exprimirte vos para decir lo que le da la llave al otro para imaginar justo lo que vos querés decir. O sea, es un trabajo mucho más personal y también más arriesgado, ¿viste? Porque decís, bueno, qué sé yo lo que piensa el otro, no importa, yo trato de acercarme a esto. Y ahí hay mucho menos palabras, mucho menos, más precisión, ¿no? Bueno, y fue la tarea que hice dentro de esa novela que ya estaba planteada. Por ahí, si quiero escribir Claro. esta historia hoy, la escribo de otra manera, pero no se trataba de eso, era la misma historia con una mejor forma, ¿no? ¿Y eso surgió de necesidad tuya o simplemente te dijeron, che, nos gustaría reeditar esto? Y vos dijiste, no, no, pero pará, si esto va a salir un libro ahora mío de 2019, que sea una voz como la mía. Claro, yo ya la tenía trabajada, porque cuando me dijeron de reeditarla, yo ya había estado trabajando en algún momento en la novela, porque son cosas que decís, la voy a actualizar, la voy a hacer a la altura de hoy, ¿no? De lo que yo puedo decir. Entonces, cuando me dijeron que la iban a reeditar, me puse todavía más empeño en, bueno, a ver, vamos a trabajarla todavía un poco más. Y ya te digo, sin cambiar la estructura ni nada, simplemente eh, levantarle el nivel Claro. a las escenas, a la prosa, ser más precisa y todo eso. Que es un trabajo genial, a mí me encanta, lo podría hacer todos los días, de hecho lo hago con las supervisiones, ¿no? Cuando Claro, vienen pero obras de lo otros, yo me hiciste meto en eso. con lo que dicen cuando callan, porque ahí si lo hiciste yo no me di cuenta. Pero no sé si releí ahora que lo pienso. Porque acá, digamos, están juntos, para que los muestro, este con este, además de la nueva parte, ¿no? ¿Hiciste Claro. ese mismo trabajo de, bueno, pero pará porque No, van a desentonar? no, porque ese libro era, en realidad los dos primeros libros habían quedado descatalogados. Entonces yo estaba trabajando en el tercero, que es el tercer libro de cuentos, lo que dicen cuando callan. Y como los anteriores estaban descatalogados, dije, bueno, si quieren podemos hacer todo, sacar todos, pero en ese trabajé en el último, ¿no? Lo que dicen cuando callan, y no me puse a revisar todos los cuentos porque dije, esto va a ser para años, o sea, eran muchísimos cuentos. Salieron los dos libros anteriores junto con el último en el que yo estaba Claro, puliendo todo. Así que no claro, sé si hay cambio o no hay cambio, no, no los revisé. está muy bien, está muy bien. Bueno, Ale, la verdad, gloriosa esta charla. No sé si hay algo más que quieras decir, que no te haya preguntado, eh, No, este año va a salir que- otro libro mío. eh, no sé si te conté, en julio no. o agosto sale una novela que es la continuación de Vete de mí, pero, Ah, mm, pero se puede leer en forma autónoma porque está hecha como para que el que no leyó Vete de mí no tenga necesidad de leerla. Después si la quiere leer, bárbaro, pero son los mismos personajes y algunos más. Vendría a continuar la historia que se contó en Vete de mí sobre Luis y Mariana y todo ese grupo de gente. Pero lo que me propuse en esta historia, y por eso agarré esos personajes, es escribir una historia de amor. O sea, quería escribir una historia de amor y no me importa si es melodrama y si nada. Digo, yo quiero contar una historia de amor, la que yo creo que es una historia de amor. Y bueno, me divertí mucho y creo que va a estar buena. Y esa sale de julio a agosto por Factotum. por Factotum mismo. Sí, Y porque es el que... ese proyecto nació de una vez que reescribiste Vete de mí, o estaba ya esa idea y cuando fue la reescritura de Vete de mí dijiste, bueno,
la verdad que esto que estaba pensando, esta historia de amor que quiero hacer, estaría bueno que sea una continuación. No, ya te digo, yo soy muy adicta a las series, a las miniseries y todo eso, y decía, ¿cómo atrapan las historias? ¿Cómo me atrapan, no? Una historia a mí me fascina cuando me la creo y no me importa si es, digamos, todo ficción o no. Yo entro en la historia, pero como así, ¿viste? De cabeza. Y digo, me gustaría conseguir eso en una historia, ¿no? Que sea no solamente entretenida, sino que además sea una historia potente, una historia de amor. ¿Qué me importa, viste? Psicológica, no psicológica, no. Quiero escribir una historia de amor. Y entonces dije, obvio, estos personajes, que para mí podría escribir 20 novelas más sobre estos personajes, me senté a escribir esa. Y cuando empecé a escribir esa, que, que se llama, espera, a ver si me acuerdo el nombre. Con los nombres yo tengo problemas. El imperfecto laberinto del amor, se llama. Qué El imperfecto, lindo. sí. Que es un verso de un poeta que murió, Alejandro Schmidt, ¿viste? Bueno, me encantó. Y empecé a escribir esa historia, ¿no? Y cuando retomé esos personajes, dije, a ver cómo está la otra, y ahí fue, empecé a revisar Vete de mí, y digo, esto hay que pulirlo, esto hay que pulirlo, esto hay que pulirlo, y bueno, Claro. ¿entendés? O sea, fueron como procesos así paralelos, es decir, estoy escribiendo la otra, pero a la vez voy para atrás en la vida de esta gente y los trabajo un poquito más y los acerco a mi nivel de escritura. Así que bueno. Claro. Glorioso, Mm. glorioso. Bueno, muy interesante. Espero que la gente que lo haya visto y los que vayan a ver esto grabado hayan disfrutado de esta. Por ahí te dijeron, es una gran masterclass. Eso es uno de los comentarios que llegué a leer. Disculpen, yo si le presto atención a Ale, no puedo estar mirando los mensajes, ir bajando y ¿Me demás. dijeron eso? Y- ¿Quién lo dijo? Aplauso para el que dijo eso. A ver si lo encuentro. No, pará que tengo miedo. Soy capaz de. Acá hay alguien más que dice, María Lubín, que dice, Ale siempre te corre la vara. Es una genia, por esto que decías, ¿no? De si no te sentás con la perfección. Dice, tiene, está María misma Lubín, tiene razón Ale, lo mejor de todo es el proceso de escribir, pero también hay deseo de ser leído, aunque no sea ser publicado. Para Ale nada es imposible, dijo María también en Lubin. ¿Y dónde está? Yo había Sí. leído uno que esto, qué gran masterclass. Bueno, ahora no lo estoy encontrando, por supuesto que no lo estoy encontrando. Porque Ahí basta. dice, Uy, tu para que estoy haciendo admiradora link. yo, Elida Say. Ah, hola. Hola. Tu admiradora yo, dice. Pero bueno, digo, este paseo por tu cabeza y por tus procesos creativos, con esa generosidad que te caracteriza siempre a la hora de brindarte, que es algo que a mí siempre me ha fascinado. Así que un placer esta charla y que me hayas dicho que sí, que nos hayas dedicado este tiempo. Y por el amor de Dios, háganse el favor de ir a comprar este libro porque la verdad es una delicia y yo siento que todo eso que decís del trabajo con el lenguaje y demás se siente mucho. Hay varios cuentos, el de la pausa, el que cierra, pero también es ese cuento que parece armado de nada, que es la mujer que está mal y no sabe por qué y que siente esa desazón y demás que para mí son casi poemas, hay un laburo con el lenguaje ahí, una prosa poética ahí, que es para paladearla, diría yo. Así que todo eso que ella dice está en su obra, no es que lo dice nada más para quien todavía no se haya hecho el favor de leerla, ¿sí? Está ahí, uno lo siente todo el tiempo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Asu, un placer enorme. Es como volver a otras épocas, hablar de literatura y entusiasmarnos y apasionarnos y discutir y todo. Me encanta, podría seguir toda la noche, pero vamos a Lo sé. comer.
pero vamos a comer, sí, la gente si no va a decir, hoy manga de delirantes, es un viernes, ya les dedicamos Claro. una hora. Así que Es que bueno, la literatura apasiona, ¿viste? Apasiona, vos porque no sabés que a mí, solamente, vos sabés que sí, a mí vos me dejás y yo puedo estar hablando hasta las 12 de la noche con vos sobre eso. claro, Pero ¿y cómo eso pensás es. esto y lo otro? Sí, 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 es genial, es genial. Así que bueno, háganse un favor y escriban, Tal cual. disfruten de la vida. Bueno, 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 Cerremos con Astrid. esto, háganse un favor y escriban, tal cual. Cerremos ahí, cerremos ahí. ¡Mua! Chao a todos y Muchísimas gracias por seguirnos. Chao, gracias. María. Chao. Chao.